Capítulo 1. La era Meiji y el origen del Nihonga. La llegada del comodoro estadounidense Matthew Perry a las costas de Uraga en julio de 1853 supuso un punto de inflexión en la historia de Japón, especialmente tras la firma del Tratado de Kanagawa un año más tarde, el 31 de marzo de 1854. El tratado, firmado por Estados Unidos y el gobierno Tokugawa, provocó el descontento y la rebelión de algunos feudos, que entendieron este acontecimiento con la certeza de que se encontraban bajo un mandato débil, militar e ideológicamente, que había permitido que Japón hubiese sido humillado por una potencia extranjera. Como consecuencia, se produjo una guerra civil que finalizaría con la destitución del gobierno Tokugawa y el modelo feudal, para convertirse en una nación moderna, gobernada por políticos electos y con el emperador como jefe de Estado. Capítulo 2. Yoga versus Nihonga. Después de más de 2 siglos de aislamiento, Japón abre sus fronteras al mundo exterior, y la cascada de influencias occidentales que llegan al país nipón tendrá su reflejo en la situación social, política y económica, pero también en la realidad cultural y artística. La era Meiji, que abarca desde 1868 a 1912, se convierte así en la época de la modernidad japonesa, pero también en el momento en el que la cultura nipona empieza a desarraigarse de su lugar de origen, para dar paso a la cultura occidental, cuya influencia es cada vez mayor en todos los aspectos de la vida japonesa. Tanto es así que en los primeros años de la era Meiji se promueve un tipo de pintura de corte y aspecto occidental, denominada yoga. El término se traduce literalmente como estilo de pintura occidental, y se usa para definir la pintura japonesa que importaba sus formas, técnicas o modelos del exterior. La pintura yoga se mantiene en auge hasta el final de la década de 1870, cuando esa oleada de fascinación por lo occidental, que en un primer momento resultó innovadora, se calma y empieza a surgir un sentimiento nacionalista que busca representar su propia cultura y sociedad. Es entonces cuando aparece esa pintura de estilo japonés, que se bautiza como Nihonga, y que busca la recuperación de las formas y técnicas tradicionales, no a modo de continuación, sino adaptándolas dentro de esa nueva modernidad que se había establecido en Japón. En la valorización de estas artes tradicionales, adaptadas a los tiempos modernos, tendrán suma importancia personajes como Okakura Kakuzo o Ernest Fenollosa, e instituciones como la Universidad de Bellas Artes de Tokio. El éxito y constitución de ambas técnicas es tal que antes de darse por finalizado el siglo XIX, el Nihonga y el yoga quedan establecidos como dos estilos claros, independientes y perfectamente diferenciados, que existen en un mismo periodo y en situación de igualdad. Capítulo 3. Las técnicas y materiales del Nihonga. Uno de los aspectos más característicos del Nihonga es la vivacidad de sus colores. Los pigmentos utilizados tradicionalmente se denominan Iwae no Gu, que provienen de minerales o piedras semipreciosas que se pulverizan y clasifican en partículas en función de su tamaño y densidad. Este procedimiento permite obtener de un mismo mineral una amplísima gama de colores, como por ejemplo el shinsha, rojo intenso, o el shu, vermellón. Para aglutinar los pigmentos y conseguir que se adhieran a la superficie, se utiliza el nikawaeki, un pegamento obtenido con pieles animales. Además de estos pigmentos tradicionales, actualmente la paleta se ha ampliado gracias a los pigmentos sintéticos Shin Iwae no Gu y Kousei Iwae no Gu, e inclusive técnicas occidentales como podrían ser emulsiones al óleo. En cuanto a los pinceles, partirán de los modos de pincel de un solo pelo, típicos en la pintura y caligrafía japonesa, para evolucionar hacia nuevos modos, gracias a la influencia occidental. Estos pinceles están fabricados a base de pelo de animales, como la oveja, el tanuki o el itachi. La superficie utilizada por el arte Nihonga es el washi, papel hecho a mano que gracias a sus resistentes fibras permite al artista la aplicación de numerosas capas de pintura.
Capítulo 4. Desde su origen a la actualidad. Al mismo tiempo que el arte occidental contemporáneo reacciona ante su época de crisis con agitación y violencia, que le llevan a movimientos expresionistas, el arte Nihonga permanece en la línea del arte tradicional japonés. El Nihonga no busca la respuesta en el exterior, sino que remite a sí mismo, se dirige a lo interior en busca de lo esencial. Al contrario de lo que sucede en Occidente, no necesita crear un lenguaje abstracto, sino simplificar el que ya existe. A pesar de la innegable influencia del arte de Occidente, el Nihonga intenta seguir fiel a la identidad nacional. En cuanto a artistas Nihonga, destaca Tomio Katesai, que en 1882 defendió los viejos estilos de la pintura tradicional japonesa contra las nuevas del arte occidental, yoga. Sus trabajos más tempranos estaban inspirados en estilos de pintura china revisada por japoneses, conocido como bunjinga, y los estilos clásicos japoneses como el de la escuela Rinpa. A partir de mezclar esos estilos con las nuevas vertientes, surgiría su propia expresión de la pintura Nihonga. Uemura Shoen o Uemura Sune pone el punto femenino en la pintura Nihonga. Esta artista, formada en las grandes escuelas de Kioto como la Kano y bajo la influencia de pintores de trazo libre e influencia china como Sheshu Toyo, quedó fascinada por las estampas ukiyo-e y en particular por las representaciones de mujeres bellas o bijinga. La traducción de este tipo de pintura al movimiento Nihonga es patrimonio y obra de Uemura Shoen. Unos años más tarde, a inicios del siglo XX, una serie de artistas y editores reavivaban aquel arte tradicional japonés gracias al Shinhanga, un movimiento artístico heredero del ukiyo-e que lograría preservar un espacio para la tradición de los grabados, en el contexto de los nuevos tiempos y dotándolos de una nueva sensibilidad. Uno de los grandes maestros del Shinhanga es Ito Shinshui, cuya actitud artística y estética nos ayuda a hacer evidentes, una vez más, las relaciones sutiles y profundas entre la obra de Joan Miró y el pensamiento del arte japoneses. La observación tranquila de los objetos o la búsqueda de nuevas perspectivas capaces de desgarrar la influencia de las viejas imágenes y tradiciones forman parte de las coincidencias conceptuales y creativas entre ambos artistas. Con la llegada del siglo XXI, Temiyuya Hishashi acuña el término de neo-nihonga para hablar de su propio arte. Este nuevo estilo aúna materiales contemporáneos como la pintura acrílica con aspectos del arte japonés tradicional, tales como el tipo de trazo o los motivos representados. La finalidad de Hishashi es la de recuperar conceptos ligados a la concepción japonesa del arte, antes de que ésta se viera corrompida por las influencias externas que se instauraron durante la restauración Meiji. En la actualidad, vemos cómo este arte sigue teniendo vigencia. Artistas como Kiyo Hasegawa o Makoto Fujimura se acercan a las nuevas generaciones gracias a canales como YouTube, donde explican el proceso para realizar pintura Nihonga.